En este vídeo vamos a hablar sobre otro de los tipos binarios, de los compuestos binarios, que son las sales binarias. Las sales binarias son compuestos que están formados por un catión monoatómico y un anión monoatómico. ¿Qué es un catión monoatómico? Un catión monoatómico no es ni más ni menos que el elemento que sea con una carga positiva, ¿vale? Por ejemplo, atómico. Por ejemplo, pues el potasio con su valencia más 1, el mercurio con su valencia más 2, no sé, a ver, el hierro con su valencia más 3, el plomo con su valencia más 4, ¿vale? Es decir, es un elemento cualquiera con alguna de sus valencias positivas. Y luego también está formado por un anión monoatómico, es decir, es la unión de un catión monoatómico con un anión monoatómico. Eso nos daría una sal binaria. ¿Y qué es un anión monoatómico? Pues también un elemento de los que tienen valencia negativa con una de sus valencias negativas. Bueno, con una. Los elementos que tienen valencia negativa solamente tienen una valencia negativa, independientemente de que también tengan valencias positivas. Por ejemplo, un anión monoatómico podría ser el Cl-1, el cloro tiene valencia negativa, o el azufre -2, o el carbono -4, o el nitrógeno -3. Bueno, ¿vale? Sería un elemento cualquiera con su valencia negativa. Claro, los que tienen valencia negativa no pueden formar un anión monoatómico, un elemento que no tenga valencia negativa, ¿vale? Bueno, pues la unión de estos dos elementos nos va a dar una sal binaria. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a unir el azufre y el potasio, ¿vale? Entonces, nosotros ponemos el potasio con su valencia más 1 y el azufre con su valencia -2, ¿vale? El elemento que va con valencia negativa siempre lo vamos a terminar en uro, ¿vale? Entonces esto va a ser un sulfuro de potasio, sulfuro, ¿vale? Porque el azufre es el que va con valencia negativa. Pero lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, compensar las cargas. Entonces aquí, para compensar las cargas, tenemos que poner 2 potasios y tendríamos K2S, ¿vale? Entonces, ¿cómo nombraríamos esto? O sulfuro de potasio, monosulfuro, mejor, monosulfuro de potasio, esto sería, digamos, la nomenclatura sistemática 1, aunque el prefijo mono pues se puede omitir, ¿vale? O la nomenclatura de stock o sistemática 2, que sería simplemente sulfuro de potasio y el número entre paréntesis, que en este caso no hace falta porque el potasio solamente tiene valencia más 1. Entonces sería esto, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer el nitrógeno con el mercurio 2, ¿vale? El nitrógeno con el mercurio 2. Bueno, pues entonces tendríamos el mercurio 2, mercurio más 2, nitrógeno -3. Para compensar esto ponemos 3 mercurios y 2 nitrógenos, así tengo más 6 menos 6, y se me queda Hg3N2. Y entonces esto sería o dinitruro, recordamos, uro el que va con valencia negativa, sería dinitruro. Es nitruro, no nitrogenuro, ¿eh? Nitruro, dinitruro de trimercurio. Esto sería lo recomendado. O la nomenclatura sistemática 2, nitruro de mercurio, y en este caso sí habría que indicar que es mercurio 2 porque también existiría el mercurio 1. Vamos con otro, por ejemplo, el bromuro. El bromo con valencia negativa sería Br-1.
Y vamos a poner, por ejemplo, el magnesio, que está en el grupo 2, ¿vale? Entonces, si está en el grupo 2, el magnesio tiene valencia más 2. Compensamos esto poniendo 2 bromuros y tendríamos Mg Br2. ¿Vale? ¿Cuáles serían las nomenclaturas? Pues la nomenclatura sistemática 1 sería dibromuro de magnesio. Y la otra pues sería bromuro de magnesio a seca, porque como el magnesio solamente tiene una, pues ya sabéis, no hay que ponerla. Bromuro de magnesio. Si por ejemplo a mí me dicen ¿cuál es este compuesto? Pues yo directamente podría decir que es monocarburo de dicalcio. Fijaros que el calcio es un metal del grupo 2 y es un elemento alcalino térreo y que siempre tiene valencia más 2. ¿Vale? Entonces, si el calcio tiene valencia más 2 y tengo 2 calcios, quiere decir que el carbono tiene valencia menos 4, por lo tanto es carburo. ¿Vale? Entonces puedo decir o carburo, monocarburo o carburo a seca de dicalcio, o carburo de calcio simplemente, sin indicar 2 porque solamente tiene esa valencia. ¿Ves cómo funciona, no? Siempre un elemento con su carga negativa unido a otro elemento con su carga positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que los elementos que tienen carga negativa también pueden tener valencia positiva, salvo el flúor, que solamente tiene valencia menos 1. El cloro, por ejemplo, tiene valencia menos 1, pero también tiene valencia más 1, más 3, más 5 y más 7. El carbono tiene valencia menos 4, pero también tiene valencia más 2 y más 4. Entonces, ¿podría ser que formara parte de una sal de este tipo uno de los elementos que tienen valencia negativa, pero con su valencia positiva? Sí, sí podría ser. En ese caso, habría una unión no de un metal con otro no metal, sino de dos no metales. Y en este caso esa sal se llamaría sal volátil, sales volátiles. Entonces las sales volátiles son la unión de dos no metales. ¿Vale? Son, digamos, un tipo especial de sales binarias que sería la unión de dos no metales. Bueno, claro, esos dos no metales ambos pueden tener valencia negativa. Sin embargo, uno de ellos tendrá que ir con valencia negativa y el otro con valencia positiva. Entonces, ¿cómo distinguimos qué criterio hay para ver cuál de los dos es el que va con valencia negativa? Pues siempre el que esté más a la derecha en la tabla. Ese es el que va a ir con valencia negativa y por lo tanto va a ser el uro. Por ejemplo, si yo cojo el carbono y el azufre, el carbono está en el grupo 14 y el azufre está en el grupo 16. Está más a la derecha el azufre. Por lo tanto, ese es el que va a ir con valencia negativa. ¿Vale? Entonces, la valencia negativa del azufre es menos 2 y ahora el carbono podrá ir con alguna de sus valencias positivas, más 2 o más 4. Vamos a suponer que más 2. ¿Vale? Pero podría ser más 4 también. Entonces, este compuesto estaría compensado ya en carga, sería CS y sería sulfuro de carbono 2 o monosulfuro de carbono, que es lo recomendado. Siempre que un compuesto está formado por no metales, lo recomendado por la IUPAC es la nomenclatura sistemática 1, con lo cual aquí tendremos que decir sulfuro o monosulfuro de carbono.
Mientras que si hubiera sido con valencia más 4 el carbono, habría habido que poner 2 azufres, vamos, 2 sulfuros, y habría sido CS2. Y entonces el compuesto lo nombraríamos como disulfuro de carbono. ¿Vale? Y nunca como carburo de azufre, porque el uro siempre es el que está más a la derecha. Otro ejemplo. Si cogemos el nitrógeno, que tiene valencia menos 3 y también tiene valencias positivas, ¿vale? Y cogemos el yodo, que también tiene valencias positivas y además tiene valencia menos 1, ¿cuál es el que está más a la derecha en la tabla? Pues el nitrógeno está en el grupo 15 y el yodo está en el grupo 17. Por lo tanto, más a la derecha está el yodo y entonces el yodo sería el que iría con valencia negativa. Y por lo tanto sería yoduro de nitrógeno, no nitruro de yodo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la valencia negativa del yodo? Menos 1. La valencia positiva del nitrógeno pues tiene muchas. Vamos a suponer que es más 3, ¿vale? Una de ellas. Entonces habría que poner 3 yoduros y se me quedaría el compuesto de esta manera. N y 3. Y lo recomendado sería triyoduro de nitrógeno, expresado en sistemática 1. ¿Podríamos decir yoduro de nitrógeno 3? Bueno, en principio se podría, pero lo que recomienda la IUPAC es hacerlo con la nomenclatura sistemática 1. Bien, y un último caso. ¿Qué ocurre cuando se unen dos no metales que están en el mismo grupo? Porque claro, hemos dicho, el uro es el que está más a la derecha. Pero si se unen dos no metales del mismo grupo, están los dos igual de a la derecha. Por ejemplo, el cloro y el bromo. Están los dos en el mismo grupo. Los dos están en el grupo 17. Los dos están igual de a la derecha en la tabla periódica. ¿Cuál va a ser el uro? Pues el uro va a ser el que esté más arriba en el grupo. Entonces, más arriba está el cloro, porque es fluorclorobromo. Más arriba está el cloro. Por lo tanto, el uro va a ser el cloro. Entonces, el cloro sería el que iría con su valencia negativa y el bromo con una de sus 4 valencias positivas. Vamos a poner, por ejemplo, más 5, por poner una. ¿Vale? Entonces, esto sería poner 5 cloruros. Pondríamos el bromo primero, porque el uro siempre es el que se pone detrás en la fórmula. Y esto se nombraría como pentacloruro de bromo. Y un último ejemplo. Por ejemplo, el azufre y el teluro. El azufre y el teluro. Que están ambos en el grupo 16. Pues, ¿cuál sería aquí el uro? El que esté más arriba. El grupo 16 es oxígeno, azufre, selenio, teluro. Está más arriba el azufre. Por lo tanto, el azufre va con valencia negativa y va a ser el uro. Y el teluro pues va a ir con su valencia positiva, con una de ellas, tiene varias, pues vamos a suponer más 4. ¿Vale? Pues entonces esto sería poner 2 azufres y tendríamos entonces TeS2. El azufre, como es el uro, se pone detrás y sería disulfuro de teluro. Bueno, pues creo que con este vídeo hemos terminado lo que son los compuestos binarios. Hemos visto hidruros, hemos visto óxidos, hemos visto sales binarias y dentro de ellas las sales volátiles y también los peróxidos. Lo siguiente que veamos van a ser los hidróxidos y ya esos son compuestos ternarios y a partir de ahí empezaremos a ver compuestos ternarios. Practicad esto porque el examen de formulación es muy importante porque normalmente se aprueba si tienes pocos fallos. Te ponen una serie de fórmulas o una serie de nombres
y te permite muy pocos fallos para probar. Eso es porque, eso tiene su explicación, ¿eh? Eso no es porque el profesor quiera putearos a nadie, no. Eso es porque cuando luego empiece, digamos, los temas propios de química, pues en todos los temas, en todos los problemas, te va a salir algún compuesto de estos. Y entonces, eh, el hacer bien el problema depende de que esté bien formulado. Si no está bien formulado, es imposible que salga bien el problema. ¿Vale? Entonces, se insiste mucho en que se formule correctamente y se sepa formular y se domine muy bien, porque si no luego tú podrás saber hacer el procedimiento de un problema perfecto, pero si no has formulado bien el compuesto está todo mal, ¿vale? Entonces por eso es por lo que insisten tanto y hacen tantos exámenes de formulación y tantas pruebas para que consigáis dominar, no hacerlo más o menos bien, sino dominar perfectamente el tema de la formulación.